Hola, hola, saludos mi gente, ¿cómo están ustedes? Sí, ya Irle Lucas salió después de la demora, después de aquellos reclamos que uno por Twitter, qué pasó. Y aquí estamos comenzando con el juego. Le voy a mostrar qué tal, mi primera impresión, cómo es el juego. No es una guía como tal, simplemente es para que vean cómo está, sin haber varias cositas que se enseñan. Y aquí va el primer problema. Cuando entramos, tratamos de registrarnos con Google Play y nos dice un problema. No, se vuelve a poner la pantalla, igual cuando lo hacemos con Hive. Y la solución es entrar como invitado y después sincronizar. Entonces vamos a entrar, le dice regístrese como invitado. Él igual al principio le va a pedir su al correo, ustedes le dicen continuar y le va a aparecer eso. Y vamos a registrar como invitado y vamos a comenzar el juego. Y aquí de vuelvo me vuelve a aparecer una y otra vez la misma pantalla para sincronizar. Entonces lo ideal es registrarnos como invitado y comenzamos y yo lo voy a mostrar aquí después cómo sincronizar para que no pierdan lo que hayan avanzado. Aquí empiezo como invitado y listo, comienza nuestro bello jueguito. Aquí estamos cargando. Sale una mujer que parece que está ciega o es que usa lente porque tenía el espacio para que no le pegue el sol muy fuerte, no sé qué será. Y nos dice unas cositas, nos dice que el mundo está dividido en dos, todo aquello. Y yo, bueno, yo lo leí, pero todo lo puse rápido. Y aquí está el juego. Tiene bonitos personajes y nos enseña, tenemos una compañerita que se llama Lucy, que ella es como nuestro guía, nuestra compañera, nuestra asistente. Y ella nos va indicando aquí cómo se usan las habilidades. Hay un sistema de habilidades que bueno, en los otros juegos últimos que hemos jugado no lo había visto, que son habilidades como que sincronizadas, que a medida que sucede un cierto evento en el juego, el personaje automáticamente gana si está fuera de sus habilidades normales que uno le activa. Cuando empezamos ya nos indican cómo batallar, cómo utilizarla, nos mandan algunos personajitos y nos indican que dónde lo vamos ubicando. Tenemos tres renglones para ubicarlo, delante, en medio y la retaguardia. Ella nos dice que podemos utilizar ciertas habilidades, y los personajes que si utilizamos una habilidad uno, el otro puede utilizar la otra y hace más daño. O sea, léanse lo que ella les dice porque le va a ser bastante informativo. Yo me lo leí y ella nos va dando. Ella va a ir, con ella, a medida que vayamos subiendo la de nivel, es que vamos a nosotros a conseguir desbloquear muchas cosas en el juego. Entonces, esa Lucio, a medida que nosotros lo aumentemos, con ella que vamos a desbloquear muchas cosas que les voy a enseñar más ahorita. Y ya en una próxima guía, voy a hacer una guía dentro de un rato cuando ya tenga la mayoría de cosas desbloqueadas, para que ustedes vean cómo funciona cada una, cómo se hacen. Al momento que estoy grabando el audio de este video, estoy también en el teléfono jugando y he desbloqueado algunas otras cosas que van para la guía inicial, para que sepan de qué trata. Bueno, ya nos envía para acá, ya que hemos luchado y nos dicen que podemos gestionar nuestro personaje, o sea, subirlo de nivel. Necesitamos oro y una monedita que parece el planeta Tierra para poder subirlo. Y esta otra más, vean que están tres. Cuando lleguen a nivel 10 van a necesitar de esa también como para pasar al nivel 11. Sería como un ascenso, una cosa así que se hace. Y necesitan esa especial. Creo que eso aumenta también el nivel de las habilidades. Aquí activamos el automático, el doble velocidad, también nos enseña muy bueno. En la que ya sé que lo estoy jugando, de esa forma es más fácil. Ahí la muñequita, la Lucy, la aumentamos el nivel a medida que vamos ganando batallas. Mira, ahí van, ahí acaba de aumentar reputación, aumentó a nivel 2. Y así ella va a ir aumentando varios niveles y nos va a ir dando un farmeo, que es lo que siempre se hace en estos ídolos, nos va farmeando por minuto cierta cantidad de los recursos básicos que necesitamos para mejorar los personajes. Eh, Básicamente el juego me gusta, está chévere, tiene algunas mecánicas que no he visto en los otros juegos, tiene un pocote de cosas que desbloquear, ya van a ver más ahorita. Bueno, aquí hay que seguir batallando y aumentando, y después de eso nos vamos a venir a ir viendo qué otras cosas tiene el juego. También estamos, si le damos aquí donde dice aventura, cuando vamos allá, nos sale esta carretillita. Esa carretillita, si nosotros la tocamos, nos da lo que tenemos acumulado hasta el momento, según el nivel de luz que tengamos y el tiempo que haya pasado. Eso también lo pueden reclamar de otra forma sin meterse hasta acá, pero ya les voy a mostrar ahorita también cómo es cuando empecemos a analizar cada una de las cosas que al principio tenemos desbloqueadas en el juego. Hecho esto, aquí está nos da también algunos ítems para equiparlo a nuestros personajes. Y chévere. Y podemos también invocar, como sale ahí también, podemos tener suministros de apoyo con, si vemos videos. Vamos primero a las notas de luz. Notas de luz es donde recogemos los logros que tenemos, también nos van a dar insignias, no sé bien cómo se logran, eso también va para lo que va para la guía.
Tenemos maestrías y los suministros que vamos ganando por minuto o por hora, dependiendo del nivel que tenga luz. Aquí lo podemos dar a reclamar todo lo que tenemos desbloqueado. Luego vamos a aquí donde les dije que suministros de luz, que podemos reclamar directamente lo que tenemos por allí en la carretilla. Luego tenemos el libro, y es importante este libro porque aquí están los personajes que ganamos. Cuando entramos a ellos reclamamos unas gemitas con las que podemos luego, vamos a utilizar, parece que es una gema de las que se compran, no es el token, uno de los tokens se lo voy a mostrar más ahorita, porque son 2 tokens. Y lo que hago, les reclamo las gemitas esas de todos mis personajes porque creo que me van a servir para eventos, para reclamar, para hacer invocaciones o algo así pueden servir, o para comprar ítems. Hay un poco de cosas que se van a desbloquear y en alguna va a servir. Él mismo decía que es una gema bastante importante. Cuando vamos a la gestión de grupo, aquí tenemos a nuestros grupos que podemos formarlos y utilizarlos en cualquier momento. Y dependiendo de cómo lo usemos, esto que le dije es la información de las combinaciones, que hay una cierta condición que cuando se cumple en el juego, en la batalla, se va a activar una habilidad especial. Los amigos, agregar amigos. Aquí está lo que me llama la atención, que es la configuración de grupo de batalla. Creo que es que nos van a atacar. Vamos a poder quitarles y todo eso. Y aquí está lo que es los ajustes. Yo no estoy sincronizado con la billetera, pero ya lo vamos a hacer ahorita. Aquí están las misiones diarias y atención aquí, porque las misiones diarias, si completamos los 100 puntos, ¿verdad? Si reclamamos el último cofre, nos da uno de los tokens. ¿Cuánto vale eso? No lo sé. Este que ven aquí, esta dona, este es uno de los 2 tokens, que se gana de manera campaña, misiones. Y este otro token que se gana que es con PvP. Cuando entramos al correo tenemos el general y el del sistema, y aquí yo tengo lo que voy a reclamar, pero no lo hice aún porque quería primero vincular mi billetera. Entonces me vengo a ajustes, perdón, mi cuenta. Y si me cuenta estoy ni sincronizado ni en Hive ni en Google Play. Entonces, ¿qué yo hago? Mi primera opción, como siempre, es darle en Google Play para que se sincronice. Pero él nos dice que no se puede procesar, no sé si está desactualizado mi Google Play. Este es el Play Game, el del botoncito verde. Entonces yo lo que hago, como yo tengo cuenta en Hive, yo le doy en Hive y coloco mi cuenta y ya la vinculo. Si ustedes no tienen, igual ahí pueden crearse la cuenta de Hive, me parece, y nada. Aquí estamos, ya sincronicé mi cuenta de Hive. Bien chévere. Ahora sí voy a reclamar las cosas que tengo en el correo que me dieron como recompensas, porque antes no sabía si la podía perder cuando sincronizara o algo por el estilo. Y no quería perder las recompensas que me habían dado por el registro. Esas cositas que están allí, que parecen unas babositas, esa morada, es importante. Muy importante porque como íbamos a conseguir héroes místicos, héroes raros, héroes de esos de los mejores, de los épicos. Ya van a ver, simplemente venimos aquí, donde están nuestras cosas, le damos, ya que no le di aquí en la bolsa le damos y lo podemos utilizar. Y tenemos ahí Gema Poi épica, la que es moradita. Y ahí está, tenemos un nuevo héroe, que es Armin, es épico, está entre los mejores, aquí arribita. Y después de eso, nada, recoger las misiones de era, todo lo que vean por allí, es lo principal que tenemos que hacer para poder mejorar nuestros héroes rápido. Entonces aquí si se dan cuenta en invocar, lo tengo aún bloqueado, el gremio lo tengo bloqueado porque todo esto está bloqueado porque tiene que Lucy llegar a cierto nivel, por eso le dije que ella es muy importante. Recuerden que ella se aumenta de nivel a medida que ganemos batallas. Cuando vamos ganando batallas va aumentando de nivel. Aquí por ahora lo que podríamos hacer al principio es aumentar de nivel nuestros personajes. Ya nos dan cuenta, llega a nivel 10, me pide del otro recurso para poder como que trascenderlo o pasarlo más allá de nivel. Entonces, esto es el juego al principio, así es el gameplay. Y nada, pues, al hacer esto lo que nos queda es simplemente ir a la aventura, ir a seguir batallando para poder aumentar la luz y de nivel e invocar, desbloquear la invocación y utilizar los tickets de invocación que nos dieron. Aquí pueden mejorar, pueden tener hasta máximo 5 en su equipo luchando. Y pueden haber un máximo de 2 por cada uno de los renglones, bien sea la vanguardia, el medio o la retaguardia. Bueno, espero les haya gustado, déjenme sus opiniones, preguntas, todo es una primera impresión del juego. A ustedes qué les está pareciendo, espero que bien y bueno, cuídense.